Muchísimas gracias por el espacio, expresar el cordial saludo a usted, a este importante medio de comunicación, a todo el personal quienes conforman este equipo de comunicación aquí en la provincia de Cotopaxi, como es la Radio Novedades. Estoy aquí a los años, cuando yo era muy jovencito, he sido entrevistado en muchas ocasiones, pero en estos últimos tiempos, como no hemos estado necesariamente en el escenario político, no hemos pedido espacio también, no hemos tenido la posibilidad de conversar. Ahora retomamos esta acción del proceso electoral y muchísimas gracias por el espacio. Y permítame expresar el cordial saludo a toda la población de la provincia de Cotopaxi, a estos hermanos y hermanas que han sido abandonados por más de 20 años, así también a nuestros hermanos y hermanas migrantes ecuatorianas en distintas partes del mundo, que ahora mismo alrededor de 500.000 de ecuatorianos había salido fuera del país, arriesgando sus vidas, cruzando fronteras de forma ilegal, en busca de un futuro mejor en otros países del mundo, por culpa de este gobierno y de sus aliados. Así es que estamos aquí para poder conversar con usted y para que la población de la provincia de Cotopaxi sepa quién es Ángel Tipatuña. Bueno, usted viene desde joven haciendo el tema político. ¿Cuál ha sido su experiencia dentro de este tema? No es fácil el ámbito político porque ya conocemos, o sea, la política también se ha convertido en un espacio de cuestionamientos, en un espacio de peleas, entonces no es nada sencillo. ¿Cuál ha sido la formación de Ángel Tipatuña? Mire, la verdad es que como usted es testigo y como la gran mayoría de los señores de los medios de comunicación aquí en la provincia ha sido testigo, considero yo, de la trayectoria política organizacional que ha tenido el Ángel Tipatuña. Desde muy jovencito yo fui presidente de la comunidad Uturibichico, presidente de la Junta de Riego, secretario del Seguro Campesino, y en ese escenario llegué a ser presidente de la Federación de Afiliados del Seguro Campesino aquí en Cotopaxi en 2 periodos. Fui vicepresidente a nivel nacional, fui también coordinador nacional de la Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Campesino, que es una organización de carácter nacional de afiliados al Seguro Campesino y personas del sector rural en el Ecuador. Esta organización de carácter nacional a su vez está articulada con otras organizaciones de otros países del mundo, en este caso es llamado Club Vía Campesina Internacional. En ese ámbito, desde el punto de vista de organización social, he tenido la posibilidad de participar en algunos eventos de carácter internacional en varios países del mundo sobre temas de plurinacionalidad, agroecología, derechos humanos, etcétera, etcétera, un sinnúmero de temas en la que nos hemos fortalecido en la parte organizativa. Así también en la parte política o como partido político no hemos activado mucho, más bien hemos estado como colectivos ciudadanos, como población ecuatoriana, y en ese marco hemos venido defendiendo los más claros intereses de la población de la provincia de Cotopaxi y del país. En este caso, por ejemplo, cuando el gobierno de Moreno traicionó, hemos hecho muchas denuncias, entre ellos, por ejemplo, la demanda de inconstitucionalidad a la ley de apoyo humanitario ante la Corte Constitucional, que esta ley dejó sin trabajo a miles. Exactamente, lamentablemente, esa ley, el artículo 19 y 20 principalmente, a la que nosotros presentamos la demanda, ¿qué decía? ¿Qué dice esa ley? Que el empleador dará por terminado en cualquier momento algo que estaba prohibido, que el empleador podrá contratar a mitad de tiempo, a mitad de sueldo. Lo que pasa que aquí en la provincia de Cotopaxi, en las plantaciones, en las florícolas, esa modalidad de trabajo ha cambiado, es decir, están contratados a mitad de tiempo, a mitad de sueldo, pero la tarea han triplicado. Por eso que cuántas compañeras y compañeros mismos que están trabajando en esos espacios, entrando a las 6 de la mañana, a veces no terminan la tarea ni siquiera a las 6 de la tarde. Es decir, nosotros decíamos que esa ley iba a explotar 3 veces más, y en efecto así está ocurriendo. Ahora, la inconstitucionalidad tampoco pasó, porque la ley todavía no se deroga y hasta ahora está la ley. Le digo, lamentablemente la Corte Constitucional no nos ha dado oído, no nos da espacio, porque consideramos que está en el bolsillo del presidente Guillermo Lasso en este momento. Entonces, en ese escenario, otra de las acciones mayores que hemos venido haciendo es la defensa del Banco del Pacífico. Nosotros conformamos colectivos en defensa de los bienes públicos, y en ese marco la defensa del Banco del Pacífico, porque a nuestro criterio, según nuestro análisis, conforme a la información que existe en el sistema financiero nacional del país, es que el señor presidente Guillermo Lasso, a través de sus testaferros, a través de sus paraísos fiscales, iba a saltar de frente a los ecuatorianos por alrededor de 6.100 millones de dólares. Tampoco prosperó la venta. Nosotros hemos hecho una serie de plantones. Al Banco del Pacífico por supuesto, nosotros hemos tenido que hacer una serie de plantones, una serie de denuncias, una serie de acciones. En este momento ha caído ese proceso de, entre comillas, venta, que para nosotros era un nuevo atraco bancario, pero el presidente ha planteado otras opciones que según tenemos conocimiento. Entonces, otra de las acciones mayores es también nosotros como colectivo y nosotros como organización, en este caso también como ciudadano elector, soy el peticionario de la revocatoria del mandato de este gobierno, porque este gobierno no ha cumplido conforme a su plan de trabajo presentado ante el Consejo Electoral. Pero lamentablemente el Consejo Electoral, dirigido por las personas provenientes de Pachacuti, nos negaron la entrega de los formularios. Esa es la realidad. Entonces nosotros decimos, y con nuestro accionar,
la trayectoria política, organización del Ángel Tipantuña prácticamente es una trayectoria intachable, incuestionable y que no tenemos rabo de paja. ¿Cuándo decidió Ángel Tipantuña aceptar una candidatura a la prefectura? Porque es una candidatura de mucha responsabilidad y además la prefectura está pasando por un proceso de investigación, o sea, ha habido una serie de cosas que han dejado a esta institución con una mala imagen. Solamente permítame un segundo, el Ángel Tipantuña para poder aceptar una candidatura igual tenía que autovalorarse, autoevaluarse también y con la familia y con la organización. En este caso, en el ámbito profesional, en el gobierno de Rafael Correa, en ese momento cuando yo ya tenía bachiller, empecé a trabajar en la Cancillería ecuatoriana. Yo trabajé en la Cancillería, trabajé en el Ministerio de Educación, en el IES, fui jefe político y finalmente yo terminé siendo el primer secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades que fusionó al CODEMPE, CODAI, CODEMOC, y yo estaba con un rango de viceministro. Es decir, quiero decir que con eso, además de ser agricultor, además de ser albañil, camionero, además de ser pequeño ganadero, soy un profesional y tengo experiencia en el sector público. Eso hace que hemos tenido que analizar la accionar de la prefectura durante más de 20 años, en la que hemos venido también desde hace años cuestionando una serie de acciones o inacciones podríamos llamar desde la prefectura. Por ejemplo, pero una prefectura que ha estado en manos del sector indígena. Exactamente, entonces ahí es la diferencia, que no todos los indígenas pensamos lo mismo, no todos los indígenas somos lo mismo. Entonces en mi caso, desde cuando yo era dirigente de mi comunidad, he venido cuestionando, he venido denunciando estos incumplimientos, estas incapacidades desde la prefectura que están más de 22 años en este momento. Por ejemplo, en cada campaña electoral ofrecían que, acaso comunidad Cuturibichicos, de donde provengo, que vamos a asfaltar esta vía, en cada campaña electoral, incluso asignaban presupuesto, pero jamás lo han ejecutado hasta ahora. Ha pasado ya más de 22 años, hasta ahora no se ha construido esa vía de la comunidad Cuturibichico, por ejemplo. Dos indígenas de Pachacuti, el uno que fue destituido, que don César Gomajinga, el otro que está en investigación con Grilletti, que está de candidato a la alcaldía. ¿Cómo entender entonces que estas dos personas que estuvieron dirigiendo la provincia sean candidatos y quieran el favor del pueblo? Nosotros siempre dijimos, lo entendemos y me ratifico en mi caso, no porque es indígena va a garantizar una transformación, no porque es indígena va a cumplir las aspiraciones de la población de Cotopaxi en este caso, y está demostrado. Al contrario, en más de 20 años, según una investigación hecha por Observatorio Latinoamericano y de la Flaxo, es que en Cotopaxi, después de más de 20 años, ha profundizado la pobreza, ha profundizado la miseria. Por ejemplo, 3 de cada 5 personas de población rural no tienen opción a alimentos nutritivos, tienen problemas estomacales, tienen problemas de salud. Es decir, más del 87% de la población rural todavía siguen teniendo agua entubada. ¿Quiere decir entonces que Pachacuti le ha fallado a Cotopaxi? Por supuesto, con eso nosotros, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si la población de Cotopaxi no tuvo la atención de la prefectura, en este caso para tener agua de calidad, para consumo humano, para riego, en este caso, porque, repito, se está consumiendo, el 80% de la población de Cotopaxi estaría consumiendo agua contaminada, agua entubada sin el debido tratamiento. Entonces, ¿qué pasa ahí? Las personas se enferman, van al hospital, no encuentran ni siquiera al médico, no encuentran medicina, tienen que ir a una clínica privada, pero además el tema de la desnutrición es más alta, y por eso que Cotopaxi habría convertido, después de 22 años, la provincia número 23 en la mayor pobreza en el Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El resultado es mayor empobrecimiento, mayor desigualdad social. Es decir, nos están dejando a la provincia después de 20 años en un callejón sin salida. Por eso entonces Ángel Tipantuña ahora viene a rescatar la provincia de Cotopaxi para transformar a la provincia desde la prefectura. Permítanos hacer una pausa, amigos. Estamos con esta entrevista. Ángel Tipantuña nos acompaña en esta tarde aquí en Radio Novedades. Importante también tomar las impresiones del candidato a la prefectura, que también viene de las bases indígenas. Ha habido un rompimiento, no sé qué considere usted, estimado Ángel, de Pachacuti en Cotopaxi. Se han peleado, se han dividido. Total es que la pelea empezó cuando la doctora Tibán quiso ser candidata. Bueno, se pelearon, expulsaron, terminaron expulsando últimamente a otros 4, y en estos días ha habido pronunciamientos muy, muy delicados del expresidente del MIC, que es el señor Ayala. ¿Qué es lo que piensa usted que pasa en Pachacuti? Ustedes, como la cosmovisión indígena, ¿cómo entender esta división? Es muy lamentable. Nosotros siempre habíamos venido denunciando de que había división en Pachacuti, en la CONAIE o en el movimiento indígena, principalmente por pugna de poderes. O sea, siempre ha habido estas dificultades, divisiones de estas pugnas, pero no a este nivel. O sea, ahora sí es un nivel. Hoy sí ha pasado todo nivel, es demasiado, extremadamente dividido.
porque hacia afuera se flota todo. Entonces, por ejemplo, desde un inicio, digamos que Arturo Usha habría ganado las elecciones primarias, pero le dejaron a un lado. Entonces, de ahí, ¿qué es lo que pasa? Divide con lo que Arturo va por otra lista, se parte en la mitad. Y posterior a eso, expulsan a algunos dirigentes, entre eso al presidente del movimiento indígena, quien ganó elegido legítimamente por las comunidades. Y no pero ahí no me explico por qué las comunidades no reaccionan y dicen, a ver, un momentito, nosotros elegimos a Andrés Ayala y ustedes les están sacando, y en plena campaña electoral. Considero que lamentablemente con lo que vino el paro, y ya después del paro quedaron más pasivos, digamos, y en este momento llegó ese escenario de pasivo, considero, pero también el tema es que con lo que están haciendo en este momento, una cosa es que ya, bueno, cambien la directiva, ya, y después qué es lo que hacen, la destitución, y ahora la persecución, hasta donde se observa, ha habido posiblemente una agresión verbal, psicológica en contra del compañero Andrés Ayala, que le han cogido un grupo de personas, un grupo de ex dirigentes o personas que dicen ser... Le han pegado, me parece, algo así, pero hay agresiones, no puedo decir físico, pero se observa agresiones verbales. Hay una persona que le insulta fuertemente al compañero Andrés y que eso es sujeto a una denuncia penal incluso. Entonces, lamentablemente, el compañero Andrés sufre en este momento fuerte ataque, fuerte persecución. Y obviamente ellos no van a votar por el Pachacuti, y menos con los que están atacando. En este momento considero que, y los comentarios que genera en redes sociales, mayoritariamente es apoyo al compañero Andrés. Eso significa que en este momento estarán pasivos porque le van a castigar en las elecciones. Ahí va a ser el castigo porque, repito, un porcentaje importante de las propias bases del movimiento indígena y de Pachacuti hacen fuerte cuestionamiento a la candidatura de Pachacuti de la prefectura. Claro, y yo me pregunto por qué la doctora Tibán permite esto. Porque ella, siendo del movimiento indígena y siendo también Pachacuti, debería optar por el respeto, ¿no es cierto?, a quienes han sido elegidos democráticamente. En este caso, desde la prefectura... Más allá de su candidatura. Por supuesto, pero siendo candidato a la prefectura, en este caso, la doctora Tibán debe ser la persona que aglutine, que reagrupe a las personas que posiblemente estarán resentidos. Así considero yo. En mi caso, por ejemplo, yo soy candidato a la prefectura por la lista 5, que aquí también de pronto hay alguien que está poco resentido. Yo personalmente me voy, converso y le digo que hagamos un... Quedamos en paz. Por supuesto, así debería ser, pero estos ataques considero que es un desatino y eso va a pasar factura, por supuesto, en el proceso electoral. Entonces... un proceso electoral en donde se están expulsando, se están dividiendo. El MIG tal vez cree tener la potestad de enseñar a votar al sector indígena, o ya no. Más antes la gente era más disciplinado, en Quichua le decían día de las elecciones, le decían cuichi, y la gente hasta ese día hacían campaña electoral, día de las elecciones, cuichi, votar por arcoíris, votar por arcoíris, así le decían cuichi, entonces así se le hacía campaña hasta últimos minutos del día de las elecciones, que ahora prácticamente eso no lo va a haber. Hay división por todo lado, hay resentimiento por todo lado. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? A nuestro entender es que estaría en riesgo principalmente poder económico al interior, desde el movimiento indígena, desde Pachacuti principalmente, anclado con la prefectura, lo que acaba de denunciar el compañero Andrés Ayala sobre coimas desde la prefectura al movimiento indígena, las platas que nosotros habíamos denunciado con precisiones, pero ahora ¿qué es lo que dice? Hay platas de la cooperación europea, algo así, las platas están ahí, entonces es decir, tendrían financiamiento internacional para este tipo de actividades. Entonces, frente a esa realidad, nosotros consideramos que lamentablemente estos casi un cuarto de siglo deja, como le dije de antes, a la población de Cotopaxi, deja en un callejón sin salida, porque haciendo una breve comparación con la provincia de Tungurahua... Pero también deja resentimiento con el sector indígena. Por supuesto. O sea, si es que no nos ponemos a analizar, la gente dice, no, ya no queremos indígenas, y eso constituye también un problema, no digamos de racismo, sino que ya comienza a dividirse la población. Yo personalmente he tenido mucho cuidado en el pronunciamiento, he tenido que cuidar mucho el tema del racismo, cuando hemos tenido que estudiar antropología, sociología, por ejemplo, ahí, según yo, siempre lo he dicho, yo no soy racista, pero según el estudio antropológico que dice que una persona siempre va a tener síntomas de racismo, y eso es lo que hay que combatir. En este caso, nosotros hemos tenido que hacer todo un estudio para definir el tema de plurinacionalidad, pluriculturalidad, intercultural, que significa la interrelación con toda la población del país, hermanos mestizos. Pero no solo con un círculo, porque aquí ha habido más de 20 años un círculo en la prefectura que se ha beneficiado. La mayoría son indígenas. Nosotros, ¿qué es lo que venimos diciendo? Más de 20 años.
la prefectura ha estado secuestrado en las garras de pequeños grupos, ni siquiera digamos que es del movimiento indígena, ni siquiera que digamos que es de Pachacuti, sino que, repito, la prefectura por más de 22 años ha estado en las garras de un reducido grupo. Esa es la que vamos a rescatar y queremos la prefectura para todos. Este grupo tiene plata porque las demás comunidades están ¿Cómo es posible? En efecto, ¿cómo es posible que a lo largo de 20 años, en vez de que la población de Cotopaxi supere, desarrolle, que genere igualdad, ha generado mayor desigualdad, como ya le indiqué al inicio? Entonces, ¿eso qué significa? Hay un grupo pequeño que habría enriquecido, que se habría convertido en empresarios, hay ese grupo de familias paseando a lo mejor con la plata de los cotopaxenses por todo el mundo, y mientras la gran mayoría de la población estamos viviendo en la miseria, estamos en total abandono. Ángel Tipantuña, ¿usted cree que sí hay corrupción, que sí hubo corrupción en la prefectura? No lo estoy diciendo yo, ha dicho Andrés Ayala, no lo digo yo, dice las investigaciones. Nosotros siempre habíamos venido denunciando las presunciones de corrupción, sí. Por ejemplo, el tema de nepotismo que fue con César Rumajín en ese entonces. La ley te prohíbe tener a familiares, pero ahí lo tenían familiares. Entonces, ese tipo de cosas que no podía haber ocurrido, ocurrió, y sin embargo, y después, ¿qué dice? Persecución política. Es una barbaridad, o sea, trataron de defender algo indefendible. Entonces, en ese escenario consideramos que los responsables de la mayor desigualdad en la provincia de Cotopaxi, los responsables de que la provincia de Cotopaxi esté en el puesto número 23 en la desigualdad, que hoy pretendan volver a la prefectura, por Dios, la provincia de Cotopaxi debe saber, en ese escenario, repito, por todo lado que vayamos, muchísima gente dice, ya basta de los mismos, queremos gente nueva, y ahí nuestra carta de presentación, que no hemos sido candidatos, que hoy por primera vez somos candidatos, en este caso a la prefectura, un auténtico machi, un auténtico de la población del corazón de la provincia de Cotopaxi, que estoy el candidato, no en cualquier movimiento político. ¿Qué le dicen político a las comunidades? Pero cuando mire, usted llega comúnmente, ¿qué es lo que le observan, le reclaman? Porque a los candidatos les piden y les reclaman también. Bueno, hay varios escenarios en algunos sectores, pero principalmente, como hasta ahora, en muchos sectores, yo considero que casi el 90% de la población de Cotopaxi ya ha escuchado las intervenciones de Ángel Tipantuña, y en calidad de candidato, incluso ha escuchado las intervenciones de todas las acciones que he venido haciendo, reciben modestamente bien. Hay un nivel de cuestionamiento, hay un nivel de que nos quieren poner en el saco, sí, o sea, eso es de verdad, eso es hay verdad. Otro nivel de gente que dirá, es que usted es político, entonces, no sabe hacer lo mismo que el Pachacuti. En ese escenario nos demostramos ser totalmente diferentes, que nosotros también hemos sido perseguidos. Yo he estado en varias comunidades de Planchaloma este fin de semana, he dicho que yo fui perseguido por parte de la prefectura, porque cuando yo fui presidente de mi comunidad, ¿qué es lo que dijeron desde la prefectura? Si el Ángel Tipantuña está de presidente de la comunidad, no hay obra, no hay plata. Los compañeros decían, aquí también pasó lo mismo. Eso es terrible, porque realmente no se debe manejar así la situación pública. Imagínense, no se es puede. El derecho de todos los ciudadanos. Pero sin embargo, el Ángel Tipantuña jamás ha doblegado, jamás me he humillado, he continuado, y muchas veces hasta me he quedado solo, pero he seguido caminando, porque no sabían que algún momento, más temprano que tarde, podíamos estar de frente a frente, que vamos a ver en el debate de frente a frente, uno que ha sido perseguido, otros que han estado de caciques ya por más de 20 años, vamos a ver con los mismos de siempre. Esto quiere decir, Ángel, que sí hay los ponchos dorados. Por supuesto. Estos ponchos que se acostumbraron a lucrar, que se enriquecieron y que empobrecieron a su gente porque las comunidades siguen pobres. Por supuesto que nosotros habíamos denunciado, en mi caso había denunciado hace años atrás de ponchos dorados. Yo soy el que había venido denunciando eso desde muy jovencito. Por supuesto, ¿cómo podemos pensar que hay un grupo que viene de los sectores populares, que después seguramente se convierten ya en empresarios, incluso que con el esfuerzo de cada quien pues, se podría hacer, pero lo grave es que se convierten en sirvientes de los grupos oligárquicos, sirvientes de la derecha, se pactan con el gobierno, pactaron con el gobierno de Moreno para destruir el país, se pactan con este gobierno. Pachacuti es parte de este gobierno. Aquí en Cotopaxi tienen alto funcionario, o sea, son parte de este gobierno. Este gobierno, o sea, Pachacuti por tener pacto, por eso que no destituyeron al presidente. Claro, ¿cómo son parte del gobierno y él se empara en contra del gobierno? ¿O solo es un circo? ¿Alguna diferencia, digamos? ¿O es algo que nos están mostrando para disimular? Alguna diferencia, por ejemplo, la dirigencia de la CONAIE mientras convocaba la movilización, la dirigencia de Pachacuti que estaba sentada con el gobierno, recordará como la anterior ministra de gobierno, por ejemplo, y salía a poner un tuit, felicitaciones al gobierno, y después lo eliminaron. Mientras la dirigencia de la CONAIE venía proponiendo la movilización, la dirigencia de la CONAIE venía planteando que destituya al presidente, que la votación de Pachacuti debe ser la destitución del presidente por tema de Pandora Papers, por ejemplo. Claro.
Pachacuti en cambio Ahí fueron a no defender. dijo nada. Por supuesto que fueron a defender. Ahí tenemos un asambleísta de Pachacuti que vota todo a favor del gobierno. Dios mío, aquí Y no la expulsan y no le dicen nada. Por eso, no pasa nada, pero hay un grupo de dirigentes de... Se tiene toda la libertad por de supuesto. votarlo, Nosotros siempre pero decimos si que Pachacuti le está diciendo no con el gobierno, entonces ¿cómo su asambleísta nosotros siempre vota por el dijimos, y me gobierno? ratifico, no todos son lo mismo. Por eso que la dirigencia de la CONAI, el presidente de la CONAI en este momento es alguien diferente, que siempre he venido diciendo. Y algunos asambleístas son alguien diferente, que se autoproclamaron como grupos rebeldes, por ejemplo. A ellos les sacaron de la bancada, pero a los que defienden, a los que votan junto a este gobierno, en cambio no le expulsan como usted se lo señaló. En este montón, o en esta gente de Pachacuti que maneja todo, está la doctora Tibán, estuvo alguna vez el señor Jorge Guamón, o estuvo alguna vez el señor César Umajinga. Nosotros, en esta gente. Nosotros desde hace años habíamos denunciado que hay una cierta cúpula dirigencial de Pachacuti que hace daño, en este caso a la organización, pactándose con la ultraderecha, que son causantes o corresponsables de la tragedia nacional que ahora mismo vive el país. Por supuesto, dentro de ese grupo, en mi caso considero que es la doctora Tibán, el Quispe, el Santi, entre otras personas. Al doctor Lucho Macas yo tenía una admiración, cuando era más jovencito, pero después fue parte de la traición, parte de la destrucción del país, conjuntamente con Trujillato, qué barbaridad. Entonces, el Ecuador debe saber las bases del movimiento indígena, en caso Cotopaxi debe saber, ese es su representante, eso ha sido sus representantes quienes han causado la mayor desigualdad después de 22 años aquí en la provincia. Por tanto necesitamos gente nueva, y nosotros, el Ángel viene a rescatar a la provincia que está secuestrado en las garras de un grupo para poner al servicio la prefectura para todos, y de esa manera el Ángel viene a encender una luz de la esperanza de un futuro mejor para Cotopaxi. Muchas cosas han sido denunciadas también por el movimiento Pachacuti. Le estoy nombrando al movimiento Pachacuti porque este ha sido un movimiento que ha tenido en su poder la provincia, ha tenido concejales, ha tenido juntas parroquiales, ha tenido representación en todo el territorio cotopaxense, y estamos hablando de un retraso de la provincia de muchísimos años. O sea, no solamente desde la prefectura. Tenemos un concejal que está siendo investigado por corrupción, que es de Pachacuti, y lamentablemente representa el sector indígena. Y a eso no lo han expulsado. Claro, y no dicen nada. O sea, ¿qué pasa con Pachacuti? Entonces, sí, en efecto, las denuncias de la corrupción se está ventilando. Incluso el tema de escándalos de la corrupción fue un escándalo nacional, fue una noticia nacional. Pero eso es más evidente. Aquí en Cotopaxi nosotros nos preguntamos, haciendo una breve comparación, me permite, por ejemplo, casi un cuarto de siglo habrían administrado casi 500 millones de dólares. Similar periodo, similar asignación presupuestaria, nuestra hermana provincia de Tungurahua, que allí estaría construido casi el 90% de la red vial rural, que es de calidad. Por donde quiera que vaya existe vías asfaltados. Casi el 90% de sistema de riego. Eso significa que hubo generación de emprendimiento, generación de pequeñas empresas, generación de empleo, y que no llegaron a las comunidades de la economía. Entonces, no llegaron a las comunidades acá entonces. Por supuesto, entonces, siendo así, la provincia de Tungurahua ha dinamizado la economía. Empezamos entonces con la gestión del señor Umajinga, que también nos queda debiendo. Por supuesto, o sea, por eso que nosotros estamos hablando en general, casi un cuarto de siglo. Por eso que digo, siendo que Tungurahua ha desarrollado bastante bien. En Tungurahua no hemos visto prefecto destituido, prefecto detenido, funcionarios de la prefectura detenidos, pero aquí en Cotopaxi ocurre lo contrario. Aquí la población de Cotopaxi se ha convertido en el número 23 de mayor desigualdad, pero aquí en Cotopaxi hay prefecto destituido, prefecto detenido, funcionarios de la prefectura detenidos. Entonces nos preguntamos, ¿a dónde se fue la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el cushi de la provincia de Cotopaxi? Entonces ahí pensamos que presumiblemente está terminando en hechos de corrupción. Hay que pedirle a la Fiscalía que continúe con la investigación, porque después de haber hecho tanto alboroto, no es posible que después de meses vengan a decir no ha pasado nada. Entonces, por supuesto que nosotros decimos a las autoridades de los organismos de control, con el debido proceso tienen que hacer la investigación necesaria, Cotopaxi tiene que saber la verdad. Por supuesto, en el marco del legítimo derecho a la defensa, tiene que haber pruebas de cargo y de descargo, desde luego que tiene que ser así. Entonces, en ese escenario, nosotros nos presentamos en un escenario tan trágico, en un escenario que la mayoría de la población de Cotopaxi está en un callejón sin salida. Yo me pregunto, el próximo prefecto, quienes están de candidatos a prefecto, no tienen ni idea de lo que está en la prefectura y no tienen la idea de lo que van a coger, porque ni siquiera el 42% de presupuesto anual ha sido invertido. O sea,
tenemos un retraso total. Eso significa, como alguna vez habíamos dicho, prácticamente es la gran incapacidad, sí, además de la corrupción que existiría, pero también sería la mayor incapacidad para no ejecutar el presupuesto cuando las comunidades esperan con urgencia la llegada de la obra pública. Nosotros habíamos denunciado eso, así como han llegado a algunos espacios, han demostrado total incapacidad. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional, el primer poder del Estado que estuvieron en la presidencia, Pachacuti, perdónenme, representante de Pachacuti, no tenían ni la remota idea, Dios mío. Incluso para ella una entrevista, anotados en la mano, Dios mío. Esa es una total incapacidad, pero también habemos gente capaces, preparados. En mi caso, tengo la formación académica y profesional en el sector público, aprendido a trabajar a bajo presión. Y por eso que ahora, permítame, querida Alexandra, nosotros estamos conformados por un equipo de profesionales, tanto de candidatos y el equipo que vamos a estar en la prefectura. Por ejemplo, tenemos candidato en Salcedo, Iván Soria, un joven profesional en la comunicación, que hoy día mismo, según algunos sondeos, estaríamos en segundo lugar en Salcedo para ganar la alcaldía. Estamos con José Rivadeneira aquí en La Tacunga, un joven emprendedor, un joven profesional que tiene experiencia en el sector público, que tiene todas las condiciones de ganar la alcaldía aquí en La Tacunga, frente a los que tienen grilletes, frente a los que tienen problemas legales, que nuestro candidato no los tiene. Tenemos en Pujilí con José Arroyo, tenemos todas las condiciones de ganar. Tenemos condiciones de ganar en Saquicilí, en Sichos, en La Maná con Carmita García, en Pangua con el doctor Altamira. En ese escenario, con todos los candidatos que tenemos en las alcaldías, estamos más que seguros que la candidatura del Ángel Tipantuña, el ángel, el que va a encender la luz de la esperanza para un futuro mejor, tenemos todas las condiciones de ganar la prefectura. Muy bien, gracias. No hemos conversado mucho sobre el tema propuestas porque todavía la campaña no se abre abiertamente y oficialmente, pero podemos conversar estos temas políticos. Gracias, Ángel, por su presencia en esta tarde, por ser frontal también, y bueno, vamos a estar pendientes también de cómo está estructurada su propuesta. Muy amable, le quiero agradecer, le dejo la parte final. Muchísimas gracias por el espacio, seguramente de estar pidiendo también para desarrollar de forma precisa cada uno de los ejes temáticos. Muchas gracias.